Un cordial saludo al pastor Fernando, la pastora Clara y también a todo el equipo que ha estado participando en este tremendo encuentro. Yo sé que un encuentro marca un antes y un después y la bendición de Dios va a venir de una manera sobrenatural. Y hoy me gustaría empezar con 1 de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 25. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y hoy me gustaría que diéramos inicio con una palabra de oración. Padre, en este momento presento todas estas personas que han participado de este encuentro. Pido que tu mano esté sobre cada uno de ellos y que les ayudes y que les bendigas. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Es interesante ver la manera como el apóstol se enfoca en estas palabras y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, y añade, sino de incorruptible. La importancia que el apóstol le da a ese renacimiento es como el fundamento de nuestra fe cristiana. Recordemos que cuando nosotros estábamos sin conocer a Jesús, estábamos lejos de Dios. Prácticamente teníamos un cuerpo, teníamos un alma, pero nuestro espíritu estaba muerto. Y si este permanece así, prácticamente nuestro destino eterno sería distanciado, lejos de Dios. Pero el apóstol enseña que por ese contacto que nosotros tuvimos con la palabra de Dios, nos llevó a experimentar lo que es un nuevo nacimiento, a lo que el apóstol se refiere de renacidos. Y dice que este renacimiento no se llevó a cabo por causa de una simiente corruptible, sino incorruptible. Y se refiere a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo la palabra de Dios es lo único que nos puede convencer a nosotros del pecado, y esto nos va a llevar a que nos dobleguemos ante el Señor y entreguemos la totalidad de nuestras vidas al Señor Jesucristo. Ahora, esto fue lo que yo experimenté. Antes de conocer al Señor Jesucristo, yo vivía como cualquier joven, pensando en las cosas del mundo, en la diversión, en los programas, etcétera. Pero cuando tuve mi encuentro con Jesús fue sobrenatural. Pero ¿qué me llevó a ese encuentro? Fue algo muy sencillo: leer la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia gracias a un profesor de filosofía que era un ateo tremendo, y él todas las disertaciones las daba con Biblia en mano. Ahora, yo sabía que él estaba equivocado, pero no tenía cómo rebatirle. Y una vez él dijo, porque este libro, señalando la Biblia, no solamente me lo he leído, sino que me lo he estudiado. Cuando él dijo esto, ahí fue cuando vino el celo de Dios a mi corazón. Y yo dije, si este hombre que es tan ateo ha leído la Biblia y la ha estudiado, ¿por qué yo no? Y dije, la voy a leer, la voy a estudiar, le voy a mostrar a ese hombre que está equivocado. Ese mismo día llegué a mi casa, busqué una Biblia y empecé a leerla. La quería acabar en toda una noche, pero me di cuenta que tomaba mucho más tiempo. Pero después de 9 meses de estar leyendo la Biblia, que leí casi todo el Antiguo Testamento, leí los 4 evangelios, pero aún no había nacido de nuevo. Pero todas esas semillas que Dios había sembrado en mi corazón empezaron a aflorar. Porque vino a mi mente un pensamiento: si Dios es real y si lo que la Biblia dice de Jesús es real, me gustaría conocer a Jesús. Y aunque yo no sabía nada de los encuentros, propuse estar en un encuentro. Y hice una oración. Le dije al Señor: Señor Jesús, si es verdad que tú eres el Dios de la Biblia, me gustaría tener una reunión contigo. Te espero mañana, 10:30 de la noche, en la sala de mi casa. Y al día siguiente estaba preparado para esa cita. Sabía que ya toda mi familia estaba durmiendo
y dejé luces apagadas, sonido apagado, y me ubiqué en mi sillón preferido e hice una corta oración. Y le dije: Señor Jesús, yo no te conozco, no sé cómo eres, pero si eres el Dios de la Biblia, quiero que hagas algo conmigo y que me cambies, que me transformes ahora. Esa fue toda mi oración. Y me quedé esperando la respuesta. Y después de 15 minutos sucedió lo sobrenatural. Yo vi cómo el mismo Señor vino caminando hacia donde yo estaba. Traspasó la puerta, que era una puerta de hierro con vidrio acanalado. El tamaño de la luz era como el de una persona, y vino caminando hasta donde yo estaba, se paró al lado mío, y yo sentí como una bola de fuego que hacía que todo mi ser empezara a sentir ese calor fuera de lo normal. Y ahí fue donde me sentí como suspendido entre el cielo y la tierra, y vi a Jesús en un tamaño que es muy difícil de dimensionar. Y mientras lo estaba contemplando a él, vino algo a mi corazón, convicción de pecado. Y me di cuenta que yo era el pecador más grande de este mundo. Le pedí perdón al Señor, me arrepentí por todo lo malo que había hecho. Ese mismo día sentí cómo la mano de Dios penetró en mi cabeza, descendió hasta la planta de mis pies y rompió todas las ataduras. Fue como si toneladas de peso hubiesen caído de mi vida. Cuando terminó ese tiempo de oración, yo sentí que el gozo de Dios me había invadido. Y le dije al Señor: Señor, si esto es lo que tú das, aquí me tendrás todos los días buscándote. Ahí yo aprendí algo, que lo que dice la Biblia es verdad. Que si uno se dispone, las promesas que Dios ha dado en su palabra se van a cumplir dentro de nosotros. Y a eso es lo que se refiere el apóstol cuando dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el verso 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Note que se refiere a la gloria humana. Es como la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Pero dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vean cómo el Señor compara nuestra vida humana con la hierba. La gloria la compara con la flor. Pero así como la hierba y la flor se secan, la palabra de Dios no está bajo esa dimensión o bajo esa ley. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra es la que, cuando nosotros la atesoramos en nuestras vidas, es lo que hace la diferencia, porque nos lleva a conectarnos directamente con el Dios eterno. Así como la palabra de Dios es eterna, quien recibe esa palabra, el mismo Señor da el soplo de vida, o sea, el espíritu que hacía falta en nuestro cuerpo, el mismo espíritu que Dios le había dado a Adán antes de que éste pecara, que por causa de su pecado el espíritu murió. Ahora el mismo Señor, por la palabra, está soplando espíritu de vida, y nosotros vamos a experimentar un nuevo nacimiento. Y eso fue lo que yo experimenté en ese encuentro con Jesús. Le dio vida a mi espíritu. Ahora, yo no conocía ninguna iglesia cristiana, no sabía lo que ellos enseñaban, pero de algo quedé completamente seguro: que Jesús es real, que lo que la Biblia dice de él es real. Y cuando yo lo entendí, lo acepté y le entregué mi corazón a Jesús, Él vino en la persona del Espíritu Santo a vivir dentro de mi corazón. Recuerde, yo tenía 18 años de edad, y desde ese entonces Jesús camina conmigo y yo camino con Él. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos acerquemos a Jesús y nos conectemos con Él a través de su palabra. Cuando uno empieza a leer el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo primero, en el verso primero, ¿con qué nos encontramos? Que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, todo empezó con Dios. Y cuando Él dio su palabra,
fue que creó los cielos y la tierra. Pero luego en el verso 2 encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué si Dios había creado todo, ahora hay caos? Se cree que ahí fue donde ocurrió la rebelión de Satanás, y todo lo que Dios había hecho por causa de esa rebelión tuvo prácticamente que destruirlo. Pero luego en el verso 3 encontramos cómo Dios empezó otra vez a dar vida a lo que antes Él había creado. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Note que Dios habló, y cuando Él habló todo se empezó a transformar, y la palabra de Dios expulsó prácticamente las tinieblas de este mundo. Solamente cuando Dios envió la plaga de tinieblas por 3 días y 3 noches a la tierra de Egipto, ninguno de ellos se podía mover de sus casas, porque la luz representa la esperanza, el ánimo, la claridad, la visión, etcétera. Y cuando el Señor estaba creando o recreando prácticamente el universo, porque todo quedó en oscuridad, y la primera palabra que brota de los labios de Dios es: sea la luz. O sea, el mismo Señor quiere venir a una vida que posiblemente se encuentra distante de Dios, se encuentra encubierto en una cantidad de sombras, de luchas, de interrogantes, de inestabilidad, de incertidumbre, etcétera. Pero cuando Dios dice: sea la luz, inmediatamente algo tiene que ocurrir dentro de nosotros. Eso fue lo que yo experimenté cuando tuve mi encuentro con Jesús. Sentía que las tinieblas se desvanecían y que la presencia de Dios venía a mi vida de una manera tan sobrenatural, que desde ahí yo sentí una luz sobrenatural que empezó a iluminarme en cada paso que yo daba. Desde ahí empecé a caminar con Dios, aunque, como lo dije antes, no conocía ninguna iglesia cristiana, no sabía qué era lo que ellos enseñaban. Y para poder alimentar mi relación con Dios, todos los días salía a caminar por 2 horas, solamente hablando con Jesús, solamente relacionándome con Él, pero al mismo tiempo seguía en la dinámica de leer la palabra de Dios y seguir profundizando en la misma. Cuando yo conocí a Jesús, no conocí una filosofía, no conocí una religión, conocí una persona. Ahora, ustedes, que yo sé que se han dispuesto para agradar al Señor y que posiblemente han pasado por encuentros, han tenido experiencias también con el Señor, saben que cuando uno conoce verdaderamente a Jesús, no hay manera de volver atrás. Es como cuando aquel ciego que Jesús sanó, y los fariseos empezaron a interrogar a este ciego y le decían: pero dinos qué fue lo que te hizo. Y él les explicaba de una manera y de otra, y les seguían insistiendo, y el ciego les dice: vean, lo único que sé es que antes yo no veía y ahora veo. Y muchas personas que tal vez están con la incertidumbre de por qué nosotros estamos conectados con Jesús, nuestra respuesta es como la de aquel ciego que Jesús sanó. La verdad es que antes no veíamos, ahora vemos. Y eso fue lo que me pasó a mí. Antes yo no sabía quién era Jesús. No sabía que era la luz. Lo único que conocía era el ambiente pecaminoso de este mundo. Pero cuando tuve mi encuentro con Jesús, todo dentro de mí cambió. Los ojos se abrieron. Pude ver la dimensión gloriosa del reino eterno de Dios. Y empecé a esforzarme en compartir la palabra a aquellos que no conocían de Jesús. Y todos los días salía por las calles repartiendo folletos de la palabra
palabra de Dios y motivando a la gente a que volviera su corazón a Jesucristo. Desde ahí me convertí en un apasionado por Dios, y mi familia estaba como confundida, pensó que algo raro me estaba aconteciendo, pero yo les prestaba atención a lo que ellos decían, tanto que luego me dijeron: vean, no puede seguir viviendo en esta casa, usted se está volviendo como un fanático religioso y no te queremos acá. Y me echaron de la casa. Estuve un año fuera, pero gracias a Dios que en la iglesia donde me estaba congregando, ahí me recibieron y no me importó lo que pensara mi familia, y seguí avanzando en los caminos de Dios. Y cuando uno conoce al Señor, como que las cosas no se nos ponen tan fáciles, porque uno piensa: bueno, ya el Señor está en mi corazón, todo va a ser más fácil, todo va a ser más hermoso, todo va a ser más lindo. Pero nos encontramos con pruebas. ¿Y por qué vienen esas pruebas? Porque hay una persona que está preocupada, es el mismo diablo. Perdió uno que antes era su discípulo, ahora quiere fastidiarlo para que éste no continúe con su fe, sino que se aparte y vuelva al mundo. Pero gracias a Dios que mi encuentro con Jesús fue tan real que dije: nunca voy a dar paso atrás. Yo salí de las tinieblas, yo conocí la luz, y voy a caminar y voy a andar y voy a perseverar en esa luz. Por eso es importante que ustedes, si no han tenido un encuentro personal con Jesús, que vuelvan los ojos a Él y que se determinen en tener una experiencia sobrenatural con aquel que lo dio todo por nosotros. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 30, dijo el mismo Señor: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y añade: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor que las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Note que el mismo Señor habla de una semilla, pero es una semilla muy pequeña. Ahora, la palabra de Dios es esa semilla que tiene que ser plantada en nuestro corazón. Ahora, acá el Señor presenta prácticamente dos palabras que en el griego, una es esperma y la otra es espora. Esperma significa la semilla no sembrada y espora significa la semilla sembrada. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Sabemos que muchas personas les gusta coleccionar semillas y las ponen a veces en la gaveta de la mesa de noche o en otro lugar, pero estas semillas ahí simplemente es un adorno, una decoración que tiene la persona, pero no va a dar ningún fruto. Pero cuando la semilla se siembra, que se convierte en espora, es cuando da fruto. Ahora, cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones y esa palabra de verdad que penetra, se convierte en espora. Es lo que se conoce también como la palabra logos y también la palabra rema. Logos es la semilla de la palabra de Dios que no fue sembrada en el corazón, mientras que rema es la semilla que ya se sembró en nuestro corazón. Y esto sucede cuando uno está leyendo la palabra de Dios, y todo el tiempo que uno está leyendo la palabra se está encontrando con el logos de Dios. Pero cuando estas palabras salen del libro de la Biblia y penetran en nuestra mente, llegan a nuestro corazón y uno comprende el valor de cada palabra, ahí es cuando se convierte en esa palabra rema. Ahí es cuando la Biblia cobra un sentido especial. Ahí es cuando esa palabra nos está llevando a otra dimensión. Y qué emocionante es cuando uno está leyendo la palabra y siente que es la misma voz de Dios hablando a nuestro corazón. Ahí es cuando empezamos a sentir lo que la Biblia
Biblia habla de ríos de agua viva fluyendo dentro de nosotros. Ahora sabemos que cada individuo antes de nacer está por 9 meses en la oscuridad del vientre de la madre, pero cuando nace la luz es tan fuerte que se requiere de una semana para que pueda abrir los ojos. Solo cuando el hombre permite el pecado en su vida hace que éste se vuelva a la oscuridad. Otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en Juan capítulo 8, verso 18. Cuando uno tiene esa palabra de Dios, esa palabra que da vida, cuando se convierte en rema, ahí la voz de Dios se convierte en esa luz, pero luz que nos da vida. Como lo expresó también el Señor en Mateo capítulo 5 verso 14, cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vean cómo el Señor se refiere a cada uno de los cristianos. Jesús primero dijo: yo soy la luz del mundo, pero ahora se dirige a cada uno de nosotros. Él nos está hablando directamente a su vida y a la mía, y Él nos está diciendo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y esto qué significa? Que somos la única luz. Si nosotros no alumbramos, nadie más lo podrá hacer por nosotros. Por eso es tan importante que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, que abramos nuestra mente a la revelación de la misma palabra y que podamos nosotros reproducirnos en otras vidas. ¿Y cómo nos reproducimos? Cuando la gente nos mira a nosotros, mira a nuestra familia, mira nuestros actos, se van a dar cuenta que hay una luz sobrenatural que está brillando dentro de nosotros y a través de nosotros. Recordemos lo que dijo el apóstol Juan en su epístola, en el capítulo 1, empezando con el verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo empezó con el Verbo. En el principio era el Verbo. Ese Verbo es el mismo Jesús. Este Verbo se hizo hombre. Este Verbo escogió este cuerpo, el cuerpo suyo, para habitar dentro de nosotros. Por eso es importante que cada uno de nosotros, ya que le entregamos el corazón a Jesús, le demos la libertad a Él para que fluya a través de nuestras vidas y permitamos que su palabra crezca, se fortalezca cada vez más y más en nuestros corazones. Debemos entender que cuando tenemos la palabra, la misma palabra de Dios expulsa las tinieblas de la duda, del temor, de la opresión, o de la soledad, o de la angustia, o enfermedad, o dolor, o condenación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fue lo que enseñó el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12. Ahora, cuando dice que la palabra de Dios es viva, se refiere a que está llena de energía, es efectiva, es operante. Cuando llenamos nuestras vidas con esa palabra, hacemos que nuestro mundo se ilumine, trayendo fuerza, energía, entusiasmo y alegría. Es el cordón umbilical que le conecta con el Padre Celestial. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 3 dijo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean lo que dice el apóstol: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No es
un asunto científico. Dios es el creador de todo el universo y esto solo lo podemos comprender a través de la fe. Y el mismo apóstol nos hace entender que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es la palabra de Dios, que Él corre el velo, nos da esa luz, nos ilumina para que podamos entender el concepto de las cosas de acuerdo al mismo Espíritu de Dios. Como podemos ver, Dios primero visualizó y luego decretó. Y como lo expresó el Señor a través del profeta Isaías, y dijo: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Esto está en el capítulo 40, verso 12 del libro del profeta Isaías. Por eso el mismo profeta habla de Dios, que es tan grande, más grande de todo lo que existe, para expresar la manera como Él pesó los montes en balanza y con pesas los collados. Esto solamente lo puede hacer un Dios que no tiene límite. Recuerde, el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué casa podemos hacerle a nuestro Dios? El proverbista enseña que cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Se refiere a Jesús, el Verbo de Dios. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, dice: con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 8, versos 27 al 30. Como podemos ver, el Espíritu Santo ha sido quien se encargó de ejecutar todo lo que el Padre declaró. Ahora, la palabra de autoridad que vino por el Verbo de Dios dio al Espíritu Santo la sustancia o los ingredientes que se requerían para transformar el desierto en paraíso y lo feo en algo hermoso. Los científicos enseñan que la sustancia de la luz está en el centro de cada molécula. Dios todo lo creó por medio de la palabra y encontramos 8 veces al Señor dando decretos que culminaron en la creación del universo. Dios primero diseñó y luego decretó. Ahora podemos entender cómo el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El Dios creador, el Dios poderoso, el Dios que constituyó todas las constelaciones, que creó la tierra, que creó los mares, todo lo que existe, nos creó a nosotros. Ese mismo Dios se hizo tan humilde, tan sencillo, que aceptó vivir en un cuerpo humano, que aceptó tomar nuestro lugar, que aceptó pagar por el precio de nuestros pecados. Este Dios fue el que nos extendió los brazos para que nosotros nos volviéramos a Él con todo el corazón y le aceptáramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El mismo Señor Jesús expresó: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto está en Marcos capítulo 11, versos 22 y 23. Note cómo el mismo Señor habla que lo que Él empezó a hacer, esos portentos sobrenaturales, los pone a la disposición de cada uno de los que hemos creído en Él. Por eso Él habla con tanta determinación que nosotros podemos movernos en sus mismas pisadas. Pero ahora bien la pregunta: ¿cómo podremos nosotros llegar a esa dimensión? Es muy sencillo. Reconozcamos que sin Dios nada somos. No importa los títulos que tengamos, no importa el dinero que poseamos, no, todo
esto es secundario. Lo más importante es Dios. Cuando Él está dentro de nosotros, hay seguridad de la vida eterna y nos podemos mover en una dimensión de milagros, en una dimensión de cambiar el aspecto de las cosas, de llamar lo que no es como si fuese y de traer la misma gloria de Dios. Y hoy me gustaría que cada uno de ustedes que de verdad han abierto sus corazones para el Señor, que se han dispuesto, que quieren conectarse de una manera más íntima con Dios, es que simplemente abran su corazón para que la palabra de Dios more en abundancia dentro de cada uno de ustedes. Dispongan sus vidas para tener tiempo de intimidad con Dios. Se deben esforzar a cada día andar en las pisadas del Maestro, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino enfocados, porque el mismo Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Y quiero decirles que cuando uno acepta a Jesús, tiene un gozo que sin importar las pruebas, las luchas y las dificultades, siempre nos va a acompañar. Y lo digo por experiencia, porque puedo decir, como enseña el mismo apóstol San Pablo, como enseña el proverbista, como enseñan tantos, que el gozo del Señor viene a ser nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, porque por Él andamos, vivimos y somos. Y es importante que si aún alguno de ustedes no ha rendido la totalidad de su vida a Jesús, este es el momento para que lo hagan. Pero debe ser una oración que brote de lo profundo del corazón. Deben invitar a Jesús que sea el Señor y Salvador de sus vidas. Él quiere soplar aliento de vida, así como cuando lo sopló en Adán, que vino a ser alma viviente, pero Él lo quiere soplar dentro de nosotros para que sintamos que el Espíritu de Cristo está morando dentro de nuestras vidas. Por eso es importante que hoy mismo tome esa determinación. No lo posponga. Este es el día de salvación. Este es nuestro día, el día de redención. No lo deje para después. Tal vez el mañana nunca llegará, pero si hoy hacemos esta oración, nos vamos a fortalecer en Dios y vamos a ayudar a muchos más. Yo les invito a que me acompañen en esta oración. Amado Dios, gracias porque hoy estoy recibiendo la palabra tuya, que es una palabra de vida, es una palabra de redención, es una palabra de liberación, y yo la acepto, Señor, en mi corazón, y hoy renuevo mi pacto contigo, hoy renuevo mi relación contigo, y te pido, Señor, que me perdones en todo lo que te he ofendido, con palabras, con pensamientos, con actos. Hoy, Señor, abro mi corazón y te invito para que entres en él como mi Señor y mi Salvador, que tú tomes el control total de mi vida. Mira que te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.